Usuarios24horas.com nos está aquí en el buque ARC 24 de julio de Colombia. O sea, que es un buque trabaja na Colombia y ela vem de una forma de visita diplomático of la que nos llamé como training, pero nos vai conocer un tiki de experiencia de buque. Nos está invitado para volar con nosotros con esa que está totalmente para tener. Láganos un rato invitado. Vingunos. Bueno, como comandante del RC 24 de julio, quiero darles primero el agradecimiento por participar de esta visita, por venir a conocer nuestra unidad. Es importante resaltar que este es el buque más grande construido en Colombia, el más nuevo. Es nuestra primera operación internacional. Venimos en un crucero de entrenamiento a los grumetes, que son los alumnos de la Escuela de Formación de Suboficial de la Armada Nacional. El primer crucero fue Aruba, el primer puerto, perdón, es Aruba. Es importante resaltar eso y eso va ligado a las buenas relaciones que tienen nuestros dos países y a la comunidad uruguayana que nos ha recibido de una manera espectacular. Esa calidez humana que recibimos el día de ayer cuando llegamos, con las visitas del día de ayer, con las visitas del día de hoy. Quiero invitarlos a toda la comunidad para que sigan visitando nuestro buque el día de hoy, el día de mañana y puedan compartir con nosotros este espacio. El buque es un buque que tiene 93 metros de largo, que se llama Slora, 93 metros de largo, 14 metros de ancho. Tenemos una capacidad para llevar personal de 100 personas aproximadamente y pues es un buque bastante tecnológico. Bueno, a bordo del buque siempre hay una rutina diaria. Cuando uno está navegando tiene una rutina para todo el personal. Hay personal que está distribuido en unos turnos de guardia, mientras unos están pendientes de la navegación en el puente de gobierno con todos los equipos de comunicaciones y de detección electrónica. Hay otro grupo en la parte de ingeniería verificando que toda la parte de ingeniería esté funcionando como debe funcionar y el resto de tripulación en ese momento está en tareas administrativas. Son guardias que se van turnando cada 4 horas durante todo el espacio de las 24 horas. Es importante resaltar que también hay que darle el espacio para que la gente se distraiga. Esos espacios de esparcimiento después de que uno está en el mar durante cierto tiempo es necesario para que la gente cambie su ritmo de trabajo y también pueda descansar psicológicamente. Contamos con personal técnico calificado para operar y hacerle mantenimiento a los sistemas y equipos que tenemos a bordo. Aquí nos encargamos de monitorear todos los parámetros de operación de los motores propulsores, motores generadores, sistemas auxiliares como el agua potable, el sistema de tratamiento de aguas residuales, que es un sistema que cumple con la normatividad MARPOL, y el control de todo lo que es el consumo de combustible y lubricantes a bordo. En caso de que se nos llegase a presentar una emergencia, si bien estamos en alta mar, no contamos de pronto con la disponibilidad de poder recibir un apoyo en tierra, nos tenemos que nosotros por nuestros propios medios poder atender la emergencia y salvaguardar la integridad de la unidad y del personal. Lo más crítico podría ser un ingreso de agua por el casco, se presenta una grieta por debajo de la línea de flotación y eso genera ingreso de agua. El personal igual está entrenado para poder atender ese tipo de emergencias y poder conservar la estabilidad del buque. Bueno, yo soy la oficial encargada de las comunicaciones estratégicas y acá vengo como cumpliendo esa misión de ayudar a los periodistas a que conozcan, a que sepan del buque, difundan las visitas en los puertos en los que vamos a estar y ya, digamos, esa es mi misión. Mayoritariamente las fuerzas militares son, digamos, como que instituciones en las que son conocidas por tener muchísima población masculina, pero cada vez más estamos viendo muchas mujeres. A bordo de este buque vienen 6 femeninas, 6 mujeres, 2 son cocineras, una es una oficial jefe de navegación, la otra es una suboficial que está encargada de todo el tema de comunicaciones, una diseñadora que viene conmigo y pues yo que estoy encargada del tema de las comunicaciones. Cada una cumple una misión supremamente importante y desde ese conocimiento le aportan y cumplen su granito de arena para que un buque como estos de este nivel con 100 personas a bordo pues pueda, digamos, cumplir su misión en los diferentes países que vamos a visitar. Actualmente mi experiencia a bordo de la unidad del buque 24 de julio, una experiencia nueva para mí que pues es la idea. Yo formándome como futuro suboficial de la Armada de Colombia es una experiencia espectacular, como todo pues el mareo, pero al fin y al cabo es una experiencia muy bonita a la cual uno se acostumbra.